El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Sansa 7, de Tormenta de Espadas. Podéis escucharnos en Patreon los lunes y los miércoles a través de YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, y podéis también encontrarnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros para analizar el que es el último capítulo de Sansa Stark. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vaya capítulo el de Sansa Stark. Para ser el último yo creo que deja varias fichas puestas en el tablero que sabremos que tendrán muchas consecuencias en los libros que están por venir, pero desde luego yo creo que es un capítulo muy disfrutable. Honestamente, me lo he pasado genial resumiendo este capítulo, porque tiene un poquito de todo, nos da salseo, nos da acción, nos da traición, nos da asquerosidades. Y hasta una parte de narrativa bonita, así que encantada de analizarlo, ya llegando a las puertas del final del libro de Tormenta de Espadas. Santi, ¿tú qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad es que es un capítulo muy importante para la saga. Se nos revela una de las cosas que más llevamos hablando, pues de hecho es de la cosa de la que prácticamente se habla desde el minuto 1 de esta saga, el motivo que le costó la vida a Ned, y es quién mató a Jon Arryn. Así que creo que este es un capítulo al que aquí hay mucha respuesta, mucha cosa, y es un capítulo que va a estar muy divertido de analizar. Completamente, es Marty un poquito rollo, ¿creías que este libro no había sido suficiente? Montaña rusa emocional. Aquí tienes la respuesta, ¿no? A que mata a Jon Arryn, y un capítulo, como dice Bea, cargado de escenas de todo tipo. Voy a dejarlo ahí. También podéis encontrar ventajas de todo tipo, eso sí, en nuestro Patreon, patreon.com/La Canción Continúa, nuestra principal vía de apoyo, donde tenéis diferentes categorías que os dan, pues, por supuesto, diferentes recompensas, ¿no? Que, pues, contenido exclusivo, la camiseta del podcast, el acceso al servidor de Discord, bueno, muchísimas cosas que podéis ver en esa web si queréis apoyarnos de forma también económica y ayudarnos a crecer como proyecto. Además de Patreon, tenemos también la vía de apoyo de los miembros del canal de YouTube, si nos escucháis por esa plataforma. Y si no podéis apoyarnos económicamente, siempre nos ayuda que, aparte de que nos escuchéis, pues que compartáis el podcast con vuestros amigos, en redes sociales o donde sea. El boca a boca a veces también funciona. Volvamos a la vieja escuela. No todo en redes sociales, también hay que, ¿no? decir, oye, mira, escucha a esta gente, ya verás que bajáis. Y eso nos ayudará a nosotros, pues, a llegar a más personitas y a que cada vez aquí seamos más en La Canción Continúa. Pero vamos a centrarnos en el capítulo de hoy y lo hacemos como siempre, Santi, porque nos cuentes cuál es la pregunta de los oyentes que nos han dejado esta semana. Pues en este caso nos ha escrito a Malave una pregunta para esta semana a través de nuestras cajitas de Instagram, en la cual ella nos indica que no parece casualidad la caída del gigante, caída de Lysa de la torre. ¿Tendrá que ver todo esto con Petri y su caída? Y yo creo que en general sí. Creo que todas las cosas que ha hecho Petri durante todo este tiempo tienen que en algún momento afectar a su caída. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? No sabemos, porque pues ya sabemos que la serie Juego de Tronos nos dio un tipo de caída de meñique, pero en los libros, por las circunstancias que tenemos en los libros, puede que esta sea distinta. Lo que sí creo que va a tener, pues, en consecuencia todo esto es el hecho de, pues, lo que él intenta ocultar con todas estas caídas, ¿no? O sea, él está detrás de muchísimas de las cosas malas que han pasado a varios personajes de esta saga. Pues lo hablaremos durante el análisis de este capítulo, ¿no? Pero pues evidentemente todo lo de Jon Arryn, todo el hecho de lo de Catelyn, lo de Lysa, sabemos de que él también traicionó a Ned Stark. Y, digamos que ya tiene un prontuario de traiciones y de cosas malas que pueden tener la altura de una torre, nunca mejor dicho.
Y como siempre, ¿no? Entre más alto eres, la caída más fuerte, pues más fuerte caes, ¿no? Por lo tanto, este señor ha ido amasando poder a base de traiciones, de engaños, de matar gente, nunca mejor dicho. Y el momento en el cual se descubra todo esto, su caída no va a ser precisamente pequeñita. Que lo hagan Sansa y Arya como en la serie, no lo sé. Lo mínimo que espero de Martin es que esté Sansa presente cuando todo esto pase, porque ha sido una de las personas más afectadas por Petyr. O sea, porque ha sido un poco, ha cumplido el papel de pupila, pero al mismo tiempo sabemos todo lo obsesionado que está este señor con ella, las cosas asquerosas que piensa al respecto y demás, y necesitamos que esta chica tenga cierre de todos estos traumas viendo esa caída de las mentiras de Meñique y pues la muerte de esta persona, ¿no? Pero vosotras, compañeras, ¿qué pensáis al respecto? Berta, cuéntanos. O sea, todo lo que ha dicho Santi es algo que casi damos por supuesto, ¿no? El hecho de que Meñique ha hecho tanto mal a los personajes, digamos, principales de la historia, que damos por supuesto que va a caer de alguna forma. Eso ya casi que ni lo voy a cuestionar. Creo que tampoco voy a cuestionar el hecho de que muy probablemente Sansa esté implicada en esa caída por cosas que hemos comentado con anterioridad, ¿no? Al final es la debilidad de Meñique. Meñique está como preparado para la traición de todo el mundo, pero quizá no para la de Sansa, ¿no? Entonces creo que van a ir por ahí los tiros. Lo que venía a comentar yo es que bueno, Martin tiene como esta forma siempre de dar casi un giro irónico, ¿no? a las muertes y sobre todo kármico, diría yo, ¿no? En el tema de, por ejemplo, tenemos la boda roja, luego tenemos la boda púrpura, ¿no? Y entonces Joffrey, que es el líder de los Lannister en ese momento, se muere en una boda igual que la boda que provocó su abuelo, ¿no? En este caso. O la muerte del propio Tywin, ¿no? Que es en el retrete por Jajano que cagaba oro, ¿no? Hay muchas muertes que son, pues, incluso reflejos de las acciones que llevan a cabo el propio personaje. Ned, pobrecito mío, no se merecía morir, pero muere decapitado igual que le vemos en la primera escena hacer a él, ¿no? A decapitar a una persona. Entonces esas cosas pasan como de forma recurrente en un giro que a Martin parece gustarle. Entonces, a veces, yo en mi vida personal fantaseo, ¿no? ¿Cómo va a morir Meñique? Y tenemos varias opciones, porque aquí en este capítulo se nos va a revelar, por ejemplo, que él fue quien mató a Jon Arryn, no directamente, ¿no? Pero digamos que fue él quien ordenó la muerte de Jon Arryn con ese veneno de las lágrimas. Podría morir así. Tenemos la opción de que se muera rollo, pues con una daga al cuello, ¿no? Un poquito como él se la puso a Ned en el momento de traicionarlo. O tenemos que, no sé, ¿no? Morir decapitado, ¿no? Porque al final sus acciones también llevaron a Ned un poquito a esa situación. Entonces, qué divertido es a veces, ¿no? Fantasear en los detalles de cómo morirá este señor. Si nos guiamos por este capítulo, ¿no? Cómo él mata a Lysa Arryn, ahora lo veremos, pues a lo mejor no es que se caiga en plan con todo su imperio solo de forma metafórica, sino que es que a lo mejor ¿no? Lo tiran por la barranquilla literal, en cuyo caso yo estaré feliz, la verdad. Pues sí, yo creo, como decía Berta, que siempre es fantástico imaginarse cuál va a ser el motivo de la muerte de Meñique, ¿no? Porque hay muchas opciones distintas y yo creo que depende de la persona que seas, te va a producir más satisfacción una u otra, ¿no? Yo, por mi parte, quizás el hecho de que se caiga simplemente no me produciría la suficiente satisfacción que merece Meñique. Sí que es verdad que es como el primer, no sé si será el único, pero como el primer asesinato que comete a ojos de Sansa, en el sentido de que es la primera vez que se descubre y vemos, y Sansa también ve, por supuesto,
pues la verdadera naturaleza de Meñique en cuanto a esas cosas. Por desgracia, otras partes de la naturaleza de Meñique ya las ha visto antes, pero en cuanto a lo que es la traición, el asesinato, aquí es la primera vez que lo ve y quizá eso sea significativo y una forma de entender que quizá cuando llegue la muerte de Meñique sea de la misma forma porque es como tal, pero como muy bien decía Berta, hay tantos karmas que saldar aquí que habría que plantearse cuál es el más significativo para Sansa, ¿no? Y yo creo que sin duda este es el de su padre, porque al final ella en ese momento es cuando todo su mundo se viene abajo, cuando se encuentra sola en la capital, cuando empieza su tormento con los Lannister. Entonces lo lógico sería que tuviera algo que ver con la traición que Meñique cometió contra su padre, sobre todo porque también está relacionada con su madre. Es decir, sabemos que Meñique siempre ha odiado a Ned Stark porque se casó con Catelyn. Y de alguna forma es un poco lo que ahora Meñique refleja en Sansa, ¿no? Ese rollo de te pareces a tu madre, pero todavía eres más guapa, bla, 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 ¿no? Así que tiene como un significado muy personal para Sansa a muchos niveles. Entonces yo creo que aunque lo de la caída sería una fantasía y si se hiciera, a mí tampoco, es decir, a mí tampoco me chirriaría a nivel narrativo de decir, ala, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero es verdad que puestos a escoger o a nivel narrativo, puestos a lo que quizá tenga más sentido o más significado, creo que sí sería algo relacionado con ser tratado como un traidor, el hecho de que él pida clemencia, como hizo Ned Stark, el hecho de que aún así no se le ofrezca, el hecho de que le corten la cabeza y a ser posible, que eso ya sería como el top de los tops, ¿no? Difícil, pero nunca se sabe, con una espada que hubiese nacido de hielo, porque al final también sabemos que Sansa, a pesar de que ella no es guerrera ni tiene, no es como Arya, por así decirlo, piensa mucho en la espada, piensa mucho en el Impain, piensa mucho en hielo. Entonces, eso sería para mí la justicia kármica definitiva. Berta decía que Sansa es la debilidad de Meñique. Estoy bastante de acuerdo. Cuando lleguemos al punto de lo que ocurre con Lisa, lo hablaremos más en profundidad, ¿no? Pero Meñique, para ser una persona que lo tiene todo muy bien atado, aquí comete una temeridad que le sale bien porque tiene a Marillion ahí, ¿no? Y tiene a alguien a quien acusar y siempre confiando con que Sansa le va a seguir el juego, pero es algo que en cualquier otra circunstancia Meñique no hubiese hecho. Lo hace aquí porque Sansa es su debilidad, porque estás tirando por la barranquilla Sansa, ¿no? Pero, y poner en juego todo, realmente, su futuro, sus planes, todo. Que probablemente ya quería hacerlo, pues probablemente, porque ¿quién no querría tirar a Lisa por la barranquilla, la verdad? Pero quizá en otro momento más estudiado, ¿no? Esto es como, le sale un poquito así y le sale bien, pero no era quizá lo más prudente. Y eso yo creo que es una prueba clara de esa debilidad que siente. Entonces, sí, se va a ir para la... O sea, va a morir, en mi opinión creo que condenado y por la espada, pero como he dicho antes, si acaba por la barranquilla tampoco vamos a quejarnos, ¿no? Lo importante es que muera. Lo importante es que se vaya. Y ya está, ¿no? Tampoco vamos a borrar estos exquisitos con los detalles. O sí. Pues vamos, ya hemos hablado bastante de este capítulo, así que para que se oriente también a la gente que nos está escuchando, vamos como cada semana a resumir este capítulo. Se despertó con los nervios a flor de piel. Había soñado que volvía a ser pequeña y compartía el dormitorio con su hermana Aria. Pero la que se agitaba en sueños era su doncella, y aquello no era Invernalia, sino el nido de águilas. Y yo soy Alain Piedra, una bastarda. La habitación era fría y negra, aunque bajo las sábanas tenía calor. A veces soñaba con Cerilin Payne y despertaba con el corazón desbocado, pero aquel sueño había sido distinto. Con mi hogar. He soñado con mi hogar. El nido de águilas no era su hogar. No era más grande que el torreón de Maegor, y tras las imponentes murallas no había más que montañas y un descenso largo y traicionero hasta el pueblo llamado Puertas de la Luna. No había a dónde ir y muy poco que hacer. Su tía tenía poca gente en el nido de águilas y rara vez permitía que los invitados traspasaran las Puertas de la Luna.
Aparte de su anciana doncella, la única compañía de Sansa era Lord Robert, de 8 años y una edad mental de 3. Y Marillion. Cuando tocaba para todos, el joven bardo parecía cantar solo para ella, cosa que a su tía no le hacía la menor gracia. Lady Lisa había despedido a 2 criadas y hasta un paje por contar mentiras acerca de él. Lisa estaba tan sola como siempre. Su flamante esposo pasaba más tiempo al pie de la montaña que con ella. En aquel momento llevaba 4 días fuera, en reuniones con los Corbray. Sansa se había enterado de que los vasallos de Jon Arryn estaban resentidos con Lisa por su matrimonio y envidiaban la autoridad de Petyr como Lord Protector del Valle. La rama principal de la casa Royce estaba al borde de la rebelión por la negativa de su tía a ayudar a Robb, y los Waynwood, los Redford, los Belmore y los Templeton los apoyaban plenamente. Los clanes de las montañas también estaban causando problemas, y Lord Hunter había muerto de manera tan repentina que sus 2 hijos más jóvenes acusaban a su hermano mayor de haberlo asesinado. El valle de Arryn se había librado de los peores efectos de la guerra, pero desde luego no era el lugar idílico que le había asegurado su tía. No me voy a poder dormir. Pensó Sansa. Tengo un caos en la cabeza. Se quitó de encima las mantas, se dirigió hacia la ventana y abrió los postigos. Estaba nevando sobre el nido de águilas. Fuera, los copos descendían suaves y silenciosos como recuerdos. ¿Ha sido esto lo que me ha despertado? La capa de nieve ya era gruesa en el jardín, un manto que cubría la hierba y adornaba arbustos y estatuas con su brillo blanco. Aquel espectáculo devolvió a Sansa el largo verano de su infancia. La última vez que había visto nieve fue el día que partió de Invernalia. Fue una nevada más ligera que esta. Recordó. Los copos que tenía Robb en el pelo se estaban derritiendo cuando me abrazó. Y la bola de nieve que intentó hacer Arya se le deshacía en las manos. Dolía recordar lo feliz que había sido aquella mañana. Julen la había ayudado a montar y ella había partido a caballo bajo la nevada para ver el ancho mundo. Aquel día pensé que mi canción estaba empezando, pero en realidad estaba a punto de terminar. Sansa dejó abiertos los postigos mientras se vestía. Se puso un vestido abrigado de lana azul, botas atadas hasta las rodillas, gruesos guantes de cuero y una suave capa de piel de zorro blanco con capucha. Su doncella se arrebujó en la manta cuando la nieve empezó a entrar por la ventana. Cuando abrió la puerta que daba al jardín, el espectáculo era de una belleza tal que contuvo el aliento para no trastornar una hermosura tan perfecta. Todos los colores habían desaparecido. Las torres blancas, la nieve blanca, las estatuas blancas, negras sombras y negros árboles, y por encima de todo, el oscuro cielo gris. Es un mundo puro. Pensó Sansa. No es lugar para mí. Pese a todo, pisó la nieve. Las botas se le hundieron hasta el tobillo sin hacer el menor ruido. Sansa paseó y se preguntó si estaría soñando todavía. Los copos que caían le acariciaban el rostro, ligeros como el beso de un amante. Sintió la nieve en las pestañas, la saboreó en los labios. Era el sabor de Invernalia, el sabor de la inocencia, el sabor de los sueños. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que estaba de rodillas. No recordaba haberse dejado caer. Le pareció que el cielo gris se había aclarado un poco. Amanece. Pensó. Un día más. Un nuevo día. Pero los que añoraba eran los días antiguos. Rezaba para que volvieran, pero ¿a quién podía rezar? No había suficiente tierra y era demasiado pedregosa para que arraigaran los arcianos. Un bosque de dioses sin dioses. Tan vacío como yo. Cogió un puñado de nieve y lo apretó entre los dedos. Sansa empezó a hacer bolas. Recordó una nevada veraniega en Invernalia, cuando Arya y Bran le habían tendido una emboscada una mañana al salir del torreón. Bran se había subido al tejado del puente cubierto, pero Arya la persiguió por los establos y en torno a la cocina. Tal vez le habría dado alcance, pero resbaló en el hielo. Su hermana se acercó para ver si se había hecho daño. Cuando le dijo que no, Arya le tiró otra bola de nieve a la cara, pero Sansa la agarró por la pierna y la hizo caer. Cuando Jory llegó para separarlas entre carcajadas. ¿Qué voy a hacer con las bolas de nieve? No tengo a quién tirárselas. También podría hacer un caballero de nieve, o también...
Juntó 2 de las bolas de nieve, añadió una tercera y palmeó el conjunto para darle forma de cilindro. Cuando lo tuvo listo, lo puso en pie y con la punta del meñique abrió agujeros a modo de ventanas. Cuando acabó, ya tenía una torre. La nieve caía y el castillo se alzaba. Al empezar era solo un castillo, pero no pasó mucho tiempo antes de que Sansa supiera que era Invernalia. Algunas cosas le costaba recordarlas, pero la mayoría las conseguía visualizar. Estaba alisando el tejado del salón principal cuando oyó una voz. Alzó la vista y vio a su doncella llamándola desde la ventana. ¿Se encontraba bien su señora? Quería desayunar. Sansa sacudió la cabeza y siguió dando forma a la nieve. El amanecer se coló como un ladrón en su jardín. Unos cuantos criados salieron a mirarla durante un rato. No les hizo caso y pronto volvieron al interior del edificio. Sansa vio a Lady Lysa que la contemplaba desde su balcón. El maestre Colemon se asomó por la ventana de la pajarera y estuvo un rato mirándola desde arriba. Todos los puentes se le caían. Por mucho que les diera forma con todo cuidado, se le derrumbaban sin remedio. La tercera vez que uno se cayó, masculló una maldición y se dejó caer sentada, frustrada e impotente. Apretad la nieve en torno a un palito, Sansa. No habría sabido decir cuánto tiempo llevaba mirándola ni cuándo había regresado del valle. Así tendrá más consistencia y se mantendrá en pie, creo yo. Un palito. ¿Puedo entrar en vuestro castillo, mi señora? Dijo Petyr. No me lo rompáis, tened. Cuidado. Invernalia ha resistido contra enemigos mucho más temibles que yo. Porque es Invernalia, ¿verdad? Sí. Reconoció Sansa. Cuando Kat se fue al norte con Eddard Stark, soñaba a menudo con ese lugar. En mis sueños era un sitio frío y oscuro. No. Siempre hacía calor. El agua de los manantiales calientes se bombeaba por el interior de los muros. Y en los jardines de cristal era siempre como el día más caluroso del verano. No se me ocurre cómo hacer el tejado de cristal. Los cristales estarían encajados en una estructura de madera, ¿no? Pues ahí tenéis. Hacedlo con ramitas. Las peláis, las entrecruzáis y utilizáis tiras de corteza para que el conjunto se sostenga. Esperad, os enseñaré. Recorrió el jardín para recoger ramas y palitos. Cuando tuvo suficiente, se acuclilló en mitad del patio. Petyr trabajaba con manos hábiles y seguras y pronto tuvo un enrejado de ramitas muy semejante al que había servido como tejado de cristal para los jardines de Invernalia. Los cristales nos los tendremos que imaginar, claro. Es perfecto. Y esto también. ¿El qué? Sansa lo miró sin comprender. Vuestra sonrisa, mi señora. ¿Os hago otro? Si sois tan amable. Ella alzó las paredes de los jardines de cristal mientras Meñique iba poniendo los tejados y cuando terminaron la ayudó a ampliar las murallas y a construir la caseta de la guardia. Sansa se volvió a quedar bloqueada a la hora de poner las gárgolas que bordeaban la cima. La respuesta la tenía otra vez Petyr. Ha estado nevando sobre vuestro castillo, mi señora. ¿Cómo son las gárgolas cuando están cubiertas de nieve? Solo son bultos blancos. Pues ahí lo tenéis. Las gárgolas son difíciles, los bultos blancos no. La torre rota fue todavía más fácil. Juntos hicieron una torre alta y cuando la pusieron en pie, Sansa metió los dedos en la cima, agarró un puñado de nieve y se lo tiró a la cara. Petyr dejó escapar un grito. Esto no ha sido nada galante, mi señora. Como tampoco lo fue que me trajerais aquí después de prometerme que me llevaríais a casa. No sabía de dónde había sacado el valor para hablarle con tanta franqueza. De Invernalia. Pensó. Entre los muros de Invernalia soy más fuerte. Sí, en eso no os dije la verdad. Tampoco en otra cosa. Antes os dije de que nada me complacería más que ayudaros a edificar este castillo. Siento comunicaros que eso también era mentira. Hay algo que me complacería mucho más. Dio un paso hacia ella. Esto. Sansa intentó retroceder, pero él la agarró por los brazos y de repente la estaba besando. Se resistió débilmente, con lo que solo consiguió que la estrechara más contra él. El aliento le sabía a menta. Durante un segundo se rindió a su beso, pero enseguida se debatió para liberarse. ¿Qué hacéis? Besar a una doncella de nieve. Tenéis que besarla a ella.
Sansa alzó la vista hacia el balcón de Lysa, pero ya no había nadie allí. ¡A vuestra esposa! Ya lo hago. Ojalá tuvierais delante un espejo, mi señora. Estáis hermosísima. Estáis cubierta de nieve como un cachorrillo de oso, pero tenéis el rostro tan sonrojado que apenas si podéis respirar. Debéis de tener mucho frío. Dejad que os dé calor, Sansa. Quitaos los guantes. Dadme las manos. ¡No! Hablaba casi igual que Marillion la noche que se había emborrachado durante el banquete, solo que en aquella ocasión no acudiría Lothar Brun para salvarla. No me deberíais besar. Podría ser vuestra hija. Podríais ser mi hija, pero el caso es que no lo sois. Sois hija de Eddard Stark y de Kat. Y de verdad, pienso que podría ser aún más bella que vuestra madre cuando tenía la edad que vos tenéis. Petyr, por favor. Su voz sonaba demasiado débil. Por favor. ¡Un castillo! La voz era un chillido agudo e infantil. Petyr se apartó de ella. Lord Robert, ¿no sería mejor que no salierais sin los guantes? ¿Habéis hecho vos el castillo, Lord Meñique? Lo ha hecho casi todo Elaine, mi señor. Es Invernalia. Portó Sansa. Para sus 8 años, Robert era un niño flaco, de piel llena de manchas y ojos llorosos. Tenía bajo un brazo un muñeco de trapo deshilachado. Invernalia es el asentamiento de la casa Stark. Le explicó Sansa a su futuro esposo. Es el gran castillo del norte. No es tan grande. Mira, viene un gigante que lo va a derribar. Puso al muñeco de pie en la nieve y lo hizo avanzar. ¡Pom, pom, pom! ¡Soy un gigante! ¡Soy un gigante! ¡Jo, jo, jo! ¡Abrid las puertas o las derribaré! ¡Jo, jo, jo! Agarró el muñeco por la cintura y le hizo balancear las piernas para derribar primero la torre de un puesto de guardia. Aquello colmó la paciencia de Sansa. ¡Para ahora mismo, Robert! En vez de obedecer, el niño volvió a sacudir el muñeco y derribó una muralla. Ella le intentó agarrar la mano, pero lo que alcanzó fue el muñeco. Se oyó el sonido de la tela al desgarrarse y de pronto se encontró con la cabeza en la mano. A Lord Robert le empezaron a temblar los labios. ¡Lo has matado! Aulló. Luego llegaron los temblores. Al principio no fueron más que unos estremecimientos, pero casi al instante se derrumbó sobre el castillo agitando los miembros con movimientos convulsos. Sansa se quedó paralizada, pero Petyr Baelish agarró a su primo por las muñecas y llamó a gritos al maestre. Los guardias y las criadas llegaron enseguida, seguidos de inmediato por el maestre Colemon. La enfermedad de los temblores de Robert Arryn no era ninguna novedad. Lady Lysa los tenía todos bien entrenados para salir corriendo al primer grito del niño. El maestre sostuvo la cabeza del pequeño y le hizo beber media copa de vino del sueño al tiempo que murmuraba palabras tranquilizadoras. Poco a poco, la violencia del ataque se fue calmando. Llevadlo a mis habitaciones. Ordenó Colemon a los guardias. Ha sido culpa mía. Le he roto el muñeco en dos. No era mi intención. El señor estaba destruyendo el castillo. Dijo Petyr. Era un gigante. No era yo. El que rompía el castillo era un gigante. Y ella lo ha matado. Es mala. Es una bastarda y es mala. No quiero que me sangren. Hay que aligeraros la sangre, mi señor. La sangre mala es lo que os pone furioso y la furia es lo que os provoca los temblores. Vamos. Se llevaron al muchacho. Mi señor esposo. Pensó Sansa mientras contemplaba las ruinas de Invernalia. A lo mejor a los Robert le entraban temblores durante la ceremonia nupcial. Joffrey al menos tenía salud. Una ira incontrolable se apoderó de ella. Cogió una rama y ensartó en ella la cabeza del muñeco. A continuación clavó la rama en el puesto de guardia destrozado de su castillo de nieve. Los criados la miraron horrorizados, pero cuando Meñique vio lo que había hecho, se echó a reír. Si lo que cuentan las leyendas es cierto, no es el primer gigante cuya cabeza acaba adornando las murallas de Invernalia. No son más que cuentos. Dijo al tiempo que daba media vuelta. Cuando llegó a sus habitaciones, Sansa se sentó junto al fuego de la chimenea. Sin duda tendría que dar cuentas por el ataque de los Robert. Puede que Lady Lysa me eche de aquí. Su tía tenía la mano ligera a la hora de expulsar a los que incurrían en su ira. Sansa habría agradecido que la expulsaran de allí.
Las puertas de la luna eran un lugar mucho más animado que el nido de águilas. Lord Néstor Royce parecía testarudo y gruñón, pero en realidad era su hija Miranda la que gobernaba el castillo, y todo el mundo comentaba lo alegre y amante de las diversiones que era. Le diré a mi tía que no me quiero casar con Robert. Dijera lo que dijera su tía, no era ninguna mendiga. Tenía 13 años, era una mujer florecida y casada, era la heredera de Invernalia. A veces se compadecía de su primo, pero ni se podía imaginar que alguna vez quisiera casarse con él. Si Lady Lisa se enteraba, la mandarían lejos de allí, lejos de los temblores y los ojos llorosos de Robert, lejos de las miradas insistentes de Marillion, lejos de los besos de Petyr. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir. Ya estaba muy avanzada la tarde cuando Lady Lisa la mandó llamar. En cuanto Marillion apareció en su puerta, volvió a sentirse invadida por las dudas. Lady Lisa requiere vuestra presencia en la sala alta. Mientras se dirigía a ella, el bardo la desnudaba con los ojos, pero a aquello ya estaba acostumbrada. Marillion era atractivo, aquello no se podía negar, pero había conseguido que lo detestara todo el valle, excepto su tía y el pequeño Lord Robert. Según los criados, Sansa no era la primera doncella que tenía que soportar su acoso, pero Lady Lisa no quería ni oír una queja contra él. Sus canciones dormían a Lord Robert todas las noches y también servían para humillar a los pretendientes de Lady Lisa. Su tía lo había cubierto de oro y regalos, hasta le había dado el halcón favorito de su difunto esposo. Gracias. Ya sé por dónde se va. Mi señora ha dicho que te lleven de ella. ¿Ahora hacéis las veces de guardia? Por cierto, estoy componiendo otra canción. Habla de una niña bastarda, tan bella que hechizaba a todos los hombres que la miraban. Soy una Stark de Invernalia. Habría querido decirle, pero se calló y asintió y dejó que la escoltara. La sala alta llevaba cerrada mucho tiempo. Sansa se preguntó por qué la habría abierto su tía. Por lo general prefería la comodidad de sus estancias o la calidez acogedora de la sala de audiencias de Lord Arryn. 2 guardias flanqueaban con lanzas en la mano las puertas de madera. No permitáis que entre nadie mientras Elaine esté con Lady Lisa, les dijo Marillion. Los hombres los dejaron pasar y cruzaron las lanzas. Marillion cerró las puertas y las atrancó con una tercera lanza. ¿Y eso por qué? Mi señora te está esperando. Miró a su alrededor, insegura. Lady Lisa estaba sentada en el estrado elevado, sola. A su derecha había una segunda silla aún más alta, pero Lord Robert no la ocupaba. Sansa recorrió la alfombra de seda azul. Fuera el viento soplaba frío y solitario. Hasta la luz del sol parecía gélida, aunque no tan gélida como su tía. Lady Lisa se había vestido con una túnica de terciopelo color crema y llevaba un collar de zafiros y adularias. Se quedó sentada en la silla alta mientras su sobrina se aproximaba. A su espalda un gran estandarte colgaba de la pared. ¿Me habéis mandado llamar, mi señora? Seguía oyendo el sonido del viento, así como los suaves acordes que rasgueaba Marillion al otro lado de la sala. «He visto lo que has hecho esta mañana», dijo Lady Lisa. Espero que Lord Robert se encuentre mejor. No era mi intención romperle el muñeco, pero me estaba destrozando el castillo de nieve. Yo solo... «No te hagas la inocente. No me refería al muñeco. Te vi darle un beso». La sala alta pareció enfriarse un poquito más. Fue como si las paredes, el suelo y las columnas se hubieran convertido en hielo. Fue él quien me besó a mí. ¿Y por qué iba a hacer semejante cosa? Tiene una esposa que lo quiere, una mujer de verdad, no una cría. No le hace falta ninguna mocosa como tú. Confiésalo, niña. Tú te echaste encima de él. Fue así. Eso no es cierto. Sansa dio un paso atrás. ¿A dónde vas? ¿Tienes miedo? El comportamiento tan promiscuo merece un castigo. Pero no seré dura contigo. Tenemos un niño de los azotes para Robert. Ya buscaré alguna pueblerina que reciba tus azotes. Pero antes tienes que reconocer lo que has hecho. No soporto a los mentirosos, Elaine. Yo estaba haciendo un castillo de nieve.
Lord Petyr me ayudó y luego me besó. Eso fue lo que visteis. Es que no sabes qué es el honor. ¿O es que me tomas por idiota? Pues no soy idiota. Pero te equivocas mucho si piensas que con esos ojos grandes y esas sonrisas de ramera te ganarán el amor de Petyr. Es mío. Todos me lo han intentado quitar. Mi señor padre, mi esposo, tu madre. Sí, sobre todo Catelyn. Le gustaba besar a mi Petyr. Vaya que sí le gustaba. A mi madre. Sansa retrocedió otro paso. Sí, a tu querida madre, a mi amada hermana Catelyn. No te hagas la inocente sabandija mentirosa. Durante todos aquellos años en Aguas Dulces, estuvo jugando con Petyr como si fuera un pelele. Lo embrujaba con sonrisas, con palabras cariñosas y miradas de ramera. Y convertía sus noches en una tortura. No. Mi madre está muerta. Habría querido gritar. Era tu hermana y ahora está muerta. No es verdad. Ella no haría semejante cosa. ¿Cómo lo sabes? Lisa se bajó de la silla alta en un remolino de faldas. ¿Acaso viniste con Lord Bracken y Lord Blackwood cuando nos visitaron? El bardo de Lord Bracken cantó para nosotros, y aquella noche Catelyn bailó 6 veces con Petyr. 6 veces, que las conté. Cuando los señores empezaron a discutir, mi padre se los llevó a su sala de audiencias. Edmure se emborrachó y Petyr trató de besar a tu madre, pero ella lo rechazó. Se rió de él. Tenía una cara de dolor tal que pensé que se me iba a romper el corazón. Luego bebió tanto que se desmayó encima de la mesa. El tío Brinden lo llevó a la cama para que mi padre no lo encontrara de aquella manera. Supongo que no lo recuerdas, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Está borracha o loca? Pensó Sansa. Yo entonces no había nacido, mi señora. Pero yo sí. Así que no te atrevas a decirme qué es verdad y qué es mentira. Sé muy bien cuál es la verdad. Tú la besaste. Fue él quien me besó. Yo no quería. Cállate. Lo provocaste, igual que tu madre aquella noche en Aguas Dulces. Fue la noche que subí a escondidas a su dormitorio para consolarlo. Sangré, pero fue el dolor más dulce que se pueda imaginar. Entonces me dijo que me quería, pero antes de quedarse dormido me llamó Kat. Aún así me quedé con él. Tu madre no se lo merecía. Ni siquiera le dio una prenda suya cuando se enfrentó a Brandon Stark. Yo le habría dado mi prenda. Yo se lo di todo. Ahora es mío. Lisa Arryn la estaba asustando tanto como antes la reina Cersei. Es vuestro, mi señora. ¿Me dais permiso para retirarme? No. El aliento de su tía olía a vino. Si no fueras quien eres, te mandaría abajo con Lord Néstor, a las puertas de la luna, o de vuelta a los dedos. Esos eran los planes de mi padre para Petyr. Todo el mundo creía que era por lo de aquel duelo idiota con Brandon Stark. Pero no era por eso. Mi padre me dijo que debería dar las gracias de que un señor tan importante como Jon Arryn me aceptara ya mancillada. Pero yo sabía que era solo por las espadas. Tuve que casarme con Jon. Pero yo había nacido para ser de Petyr. Te lo estoy diciendo para que entiendas cuánto nos queremos, cuánto hemos sufrido. Hicimos un bebé precioso. Cuando me lo robaron, me prometí que no volvería a permitir semejante cosa. Jon quería enviar a mi pequeño Robert a Rocadragón, y ese rey borracho se lo habría entregado a Cersei Lannister. Pero no se lo permití. Igual que no permitiré que me robes a mi Petyr. ¿Me has oído bien? Alayne, Sansa, o como quiera que te llames. ¿Oyes bien lo que te digo? Sí. Os juro que no volveré a besarlo ni a provocarlo. Sansa pensaba que aquello era lo que su tía quería escuchar. ¡Ja, ja, ja! Así que lo reconoces. Fuiste tú, tal como me imaginaba. Eres tan ramera como tu madre.
Lisa la agarró por la muñeca. Ven conmigo. Quiero que veas una cosa. Me estáis haciendo daño. Por favor, tía Lysa, no he hecho nada, lo juro. ¡Necesito, Marillion! ¡Te necesito! El bardo acudió al instante a la llamada de Lady Arryn. Sí, mi señora. Toca una canción. Toca Falsedad y Belleza. El señor llegó a caballo. Era un día que llovía. Ey, noni, ey. Lady Lisa tiró del brazo de Sansa hasta el centro de la sala, hasta una puerta de arciano blanco que hendía la pared de mármol. La puerta estaba bien cerrada, pero al otro lado se oía el aullido del viento. Al ver la media luna tallada en la madera, Sansa clavó los pies en el suelo. La puerta de la luna. Trató de liberarse. ¿Por qué me enseñáis la puerta de la luna? Ahora chillas como un ratón. Pero bien atrevida que eras en el jardín, ¿no? Bien atrevida que eras en la nieve. La dama estaba cosiendo. Era un día que llovía. Cantó Marillion. ¡Abre la puerta!, ordenó Lisa. ¡Ábrela, o llamo a mis guardias! Dio un empujón a Sansa. Al menos tu madre era valiente. ¡Quita las trancas! Si hago lo que me dice, me dejará en paz. Sansa cogió una de las trancas, la soltó y la apartó a un lado. La segunda tintineó, luego la tercera. Apenas había tocado el picaporte cuando la pesada puerta de madera restalló hacia adentro y golpeó la pared. La nieve entró como un torbellino, a lomos de una ráfaga de aire gélido que dejó a Sansa gritando. Trató de apartarse, pero Lisa la cogió por la muñeca y con la otra mano la empujó por la espalda hasta la puerta abierta. Al otro lado había cielo blanco, nieve que caía y nada más. ¡Mira abajo! ¡Mira abajo! Los dedos de su tía se le clavaban como zarpas en el brazo. Lisa le dio otro empujón y Sansa gritó. El pie izquierdo se le resbaló en un trozo de hielo que se soltó. Ante ella no había nada, solo el vacío y un torreón, 200 varas más abajo, que colgaba de la ladera de la montaña. No, me estáis asustando. A sus espaldas, Marillion seguía rasgueando la lira y cantando. ¿Todavía quieres que te dé permiso para retirarte? ¿Eh? No, Sansa se retorció para intentar retroceder. por aquí no, por favor. Trató de aferrarse al marco de la puerta, pero no lo consiguió. Los pies se le resbalaban. Lady Lisa la empujaba. Su tía pesaba 2 arrobas más que ella. La dama le dio un beso, escondida en el pajar. Cantaba Marillion. Sansa se retorció hacia un lado, histérica y aterrorizada, y un pie se le deslizó hacia el vacío. Dejó escapar un grito. El viento le azotaba las faldas y le mordía las piernas desnudas. Sentía los copos de nieve que se le derretían en las mejillas. Agitó los brazos, dio por casualidad con la gruesa trenza de Lisa y se aferró a ella. ¡Suéltame el pelo! Trastabillaron al borde del abismo. Muy lejos, oyó a los guardias golpeando la puerta y exigiendo que les dejaran entrar. Marillion interrumpió la canción. Lysa, ¿qué está pasando aquí? El grito se impuso a los sollozos y a las respiraciones jadeantes. Apartaos de ahí. ¿Qué estás haciendo, Lysa? Meñique había entrado por la puerta de los señores. Cuando Lisa se volvió, aflojó un poco las manos y Sansa consiguió liberarse. Cayó de rodillas y así fue como la vio Petyr Baelish. Se detuvo de repente. ¿Alain? ¿Cuál es el problema? Ella es el problema. ¡Me besó! Decídselo. Decidle que estábamos construyendo un castillo. Cállate. No te he dado permiso para hablar. ¿A quién le importa tu castillo? No es más que una niña, Lysa. ¿Qué diantres estabas haciendo? Iba a casarla con mi Robert. No tiene gratitud. No tiene decencia. No te puede besar. No eres suyo. No eres suyo. Le estaba dando una lección. Ya comprendo. Y creo que ella también lo entiende, ¿verdad, Alain? Sí, Sollozó Sansa. lo entiendo. No la quiero tener aquí. Su tía tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué la tuviste que traer al valle, Petyr? No es lugar para ella. Pues la mandaremos a otro lugar. A desembarco del rey, si quieres. Venga, suéltala. Deja que se aleje de la puerta. ¡No! Lisa le dio otro tirón de pelo a Sansa. No es posible que sientas nada por ella. No es posible. No es más que una niña idiota, con la cabeza hueca. No te ama como yo.
No te ama como te ha amado siempre. Lo he demostrado, ¿no? Te entregué mi doncellez. Y también te habría dado un hijo, pero lo mataron con té de la luna. Con atanasia, menta, ajenjo, una cucharada de miel y un poco de poleo. No fui yo. Yo no lo sabía. Me limité a beber lo que me daba mi padre. El pasado está, Lysa. Lord Hostra ha muerto y su viejo maestre también. Meñique se acercó un paso más. ¿Has vuelto a beber vino? No nos conviene que Alain sepa más de lo debido, ¿recuerdas? Y tampoco Marillion. Dad nunca te dio nada. Yo fui la que te consiguió tu primera asignación y la que hizo que John te llevara a la corte para que pudiéramos estar juntos. Me prometiste que no lo olvidarías jamás. Y no lo he olvidado. Estamos juntos, tal como has querido siempre. Tal como habíamos planeado siempre. Pero suelta a Sansa. No, es igual que su madre. Catelyn te besó en el bosque de dioses, pero para ella no significó nada. No te quería. Yo fui la que te lo dio todo. ¡Yo! Lo sé, mi amor. Dio un paso más. Y aquí estoy. Lo único que tienes que hacer es darme la mano. No hacen falta lágrimas. No hacen falta lágrimas. No fue eso lo que me dijiste. Me dijiste que pusiera las lágrimas en el vino de John y las puse. Lo hice por Robert y por nosotros. Y escribí a Catelyn. Le conté que los Lannister habían matado a mi señor esposo. Siempre ha sido muy listo, se lo dije a mi padre. Qué listo es Petyr. Y también es bueno y cariñoso, y llevo su hijo en el vientre. ¿Por qué la tuviste que besar? Ahora estamos juntos. Tanto tiempo. ¿Por qué la tuviste que besar a ella? Lysa, después de todo lo que hemos sufrido, tendrías que confiar más en mí. Te juro que no volveré a apartarme de tu lado mientras nos quede vida a los dos. ¿De verdad? ¿Me lo dices de verdad? De verdad. Vamos, suelta a la niña y dame un beso. Lysa se echó en brazos de Meñique. Sansa se alejó arrastrándose de la puerta de la luna y se abrazó a la columna más cercana. El corazón le latía a toda velocidad. Meñique dejó que Lysa sollozara un momento contra su pecho. Luego le puso las manos en los brazos y le dio un ligero beso. Mi celosa mujer, qué tontita. Solo he amado a una mujer, te lo prometo. Solo a una. Petyr, ¿me lo juras? Solo a una. Solo a Kat. Le dio un empujón brusco, breve. Lysa cayó hacia atrás y resbaló en el mármol mojado y desapareció. No gritó en ningún momento. Durante los largos segundos no se oyó más sonido que el del viento. ¿La veis? ¿La veis? Marillion lo miraba boquiabierto. Los guardias seguían gritando al otro lado de la puerta, golpeándola con las astas de las lanzas. Lord Petyr ayudó a Sansa a ponerse de pie. ¿Estáis herida? Ella negó con la cabeza. Entonces, deprisa, abrid la puerta. Que entren mis guardias. No hay tiempo que perder. Este bardo ha asesinado a mi esposa. Pues un capítulo honestamente aterrador, ¿no? Con escenas de carga dramática intensas y también tensión. Y escenas incluso que nos hacen regurgitar, ¿no? Por parte de Meñique y querer vomitar a cada palabra. E incluso también un capítulo, en el fondo, bastante bonito, ¿no? Con un imaginario, por lo menos al principio del todo, bastante bonito para la propia Sansa. Un lenguaje que evoca hasta imaginario romántico, te diría yo, Beatriz. Pues así es, desde luego, quiero decir, ya llegando hacia el final del libro, hay mil millones de detalles narrativos que se pueden sacar porque realmente hay muchísima cosa, pero no quería dejar escapar esta oportunidad porque cuando realmente hay un capítulo que a nivel narrativo, ¿no?, es chulo, siempre me gusta destacarlo. Siempre recuerdo y pongo el ejemplo del de la muerte de Renly con todo el juego de palabras de las sombras y demás que estuvimos comentándolo en su día. Y en este quería hacer un poco lo mismo, porque es que en el resumen la propia Berta hay un momento en el que dice, ostras, qué frase más bonita, no sé qué, y es cierto que es que hay momentos muy bonitos en este resumen,
y en este capítulo en general hay frases preciosas, la mayoría de ellas, como decía muy bien ella, relacionadas con la nieve, relacionadas con el paisaje, con la descripción, al final, símiles preciosos que es como una forma perfecta que el autor utiliza para evocarnos ese paisaje limpio, ¿no? Hay un momento en el que ella dice que es un paisaje limpio, que es un paisaje, lo voy a leer, es un mundo puro, pensó Sansa, no es lugar para mí. Em, y tiene varios momentos en los que ella tiene esas reflexiones, como un bosque de dioses sin dioses, tan vacío como yo, ¿no? Está claro que Sansa está atravesando, yo no soy psicóloga, pero por una etapa un poco depresiva y con razón, mucho ha tardado, debo decir, porque madre mía, pero quizás ahora que ha encontrado la paz, ¿no? Empieza a tener este tipo de pensamientos y esto contrasta con este paisaje nevado en Nido de Águilas, está amaneciendo, el suelo está, ¿no? En plan, acaba de, como cuando hay nevadas, ¿no? Que no hay nada que lo manche, nada, que está todo blanco, perfecto. Y hay sin duda frases muy, muy bonitas que yo os animo a que apreciéis, a que cuando escuchéis este detalle narrativo o cuando acabéis de escuchar el análisis, releáis este capítulo y, pues eso, ¿no? Valoréis que parte, o sea, en parte a veces la descripción, que es algo que muchas veces hay gente que suele saltar en diagonal porque está esperando que haya acción y demás, ¿no? Que es algo que suele pasar, pues que nos detengamos en ello porque realmente es muy, muy, muy bonito. Hay un momento, lo voy a buscar también porque es precioso. Sansa paseó y se preguntó si estaría soñando todavía. Los copos que caían le acariciaban el rostro, ligeros como el beso de un amante. Sintió la nieve en las pestañas, la saboreó en los labios. Era el sabor de Invernalia, el sabor de la inocencia, el sabor de los sueños. Es muy bonito. Yo, toda esa parte y toda la parte de la construcción del castillo, esa especie como de meditación y un poco de recuerdo de todo lo que fue su hogar, es una descripción fantástica, así que os animo a eso. Y más allá de eso, sí me gustaría hablar también un poco de este lenguaje evocador que siempre vemos en los capítulos de Sansa, que creo que es algo que hemos tratado ya en otros capítulos, así que tampoco me voy a extender mucho, pero ese lenguaje evocador heredado de los cuentos que ella ha leído y que es tan distinto a otros lenguajes, siempre hago la comparativa con el de Tyrion, que es mucho más burdo, es mucho más bestia, utiliza más palabrotas, ¿no? Más insultos, y en cambio el de Sansa siempre es tan delicado, tan mágico, tan etéreo, porque al final ella es una niña bien, que se ha criado entre historias de caballeros y doncellas, que aunque realmente todas esas historias hayan bajado a la tierra y que quizás ella sea consciente de que no eran más que leyendas y una forma de endulzar su vida, obviamente en su forma de pensar a nivel de lenguaje y en su forma de hablar y en su forma de tal, sigue estando ahí esa visión romántica, ¿no? Esa elección de palabras más metafórica, porque es algo que ha heredado y que, bueno, pues yo espero que se mantenga ahí por muchos años, porque para mí los capítulos de Sansa son como los más bonitos de leer, porque siempre tienen ese aura caballeresca y ese aura un poco ¿no? romántica, ¿no? Y eso pues también nos ayuda mucho a entender cuál es la personalidad de Sansa, ¿no? Sansa ya la conocemos, la hemos analizado de 3.000 millones de maneras, podríamos hacer una TED Talk de 5 horas solo hablando de Sansa y de 10. Podríamos hacer hasta yo creo que hasta varias sesiones hablando de Sansa únicamente de su carácter, pero desde luego a veces la forma en cómo se expresa un capítulo, la forma en cómo se escribe, es como cuando decimos lo de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso la forma en cómo se escriben los capítulos de Sansa, reflexivos, bonitos, románticos, cuidados, detallistas, nos da una clara idea de cómo es Sansa, ¿no? No nos imaginaríamos un capítulo así en un punto de vista de Tyrion. Probablemente los capítulos de Tyrion son mucho más agudos, divertidos, bestias, pero no son tan tallistas y tan delicados como los de Sansa. Así que simplemente destacar eso, que volváis a leeros el capítulo, que valoréis esas descripciones, que los autores se curran muchísimo, aunque quizás no aporten más allá de una belleza estética, pero que también pues, nos pueden ayudar a entender mejor la personalidad, en este caso, de Sansa. Efectivamente, ¿no? Es un capítulo
cargado de... Sí, de al final una narrativa bonita, es decir, una narrativa de eso que nos evoca hasta un lado casi poético, ¿no? de la propia Sansa, además con esta imagen casi idílica, ¿no? De ella en la nieve. Y que, como muy bien señalabas tú ahora, también nos da esa apertura a una Sansa que quizá ha tenido tiempo de descansar y reflexionar y está en esta fase de procesar todo lo vivido y estar afectada por ello, ¿no? Tanto a nivel tristeza, por estas frases que tú destacabas y estoy de acuerdo, como a nivel incluso enfado, ¿no? En algún momento de este capítulo la hemos visto un poco hartita ya, por así decirlo, que es lo que decimos. Era ahora, por fin, ¿no? Por fin la pobre ha podido ahora distanciarse un poco de todo lo que ha vivido y hasta se enfada también por lo que le toca seguir viviendo, ¿no? Es como, ya tuve que vivir lo de Joffrey, ya tuve que vivir lo de Tyrion y ahora mi tía me está jodiendo un poquito queriéndome casar con este niño y encima tengo que aguantar a Marillion y encima ahora viene Petyr y hace esto, ¿no? Y tenemos ese momento de estallido de enfado de la propia Sansa e incluso ese momento en el que reflexiona, no, se acabó, voy a hablar con mi tía y voy a dejarle claro, ¿no? Claras esas cositas. Luego, evidentemente, se viene abajo, ¿no? Pero es importante para mí destacar también cuál es el proceso mental, ¿no? que está viviendo la propia Sansa, porque es importante también de cara a, lo veremos en Festín, cómo va a reaccionar y a ser a partir de ahora también, ¿no? En este contexto del valle, de Meñique y de todo esto. Es como un momento para ella de transición entre lo vivido en Desembarco del Rey y la persona en la que va a convertirse aquí en el Nido de Águilas. Dicho esto, más allá del imaginario de la nieve y ella, ¿no? Pues levantándose a construir este castillo de nieve que al final es Invernalia, ¿no? Como no podía ser de otra forma, pues tenemos esa reconexión, ¿no? De Sansa con su pasado. Hace mucha reflexión acerca de, ¿no? Escenas como muy bonitas de recuerdo familiar, ¿no? Pues se recuerda a sí misma el día que se despidió de su familia, ¿no? El día que abrazó a Robb y jugó con Arya, ¿no? Aquel momento en el que creo que Jory, el que menciona, tiene que separarlas en un día de una nevada invernal porque ya están jugando a tirarse nieve, etcétera, ¿no? Es como la propia nieve en sí es lo que la reconecta con esa parte que ella misma creía haber perdido, que es Invernalia y su familia, ¿no? Esa reflexión, ella misma lo dice, la hace más fuerte de alguna forma, ¿no? Es capaz de decir cosas que en otro contexto quizá no se atrevería a decir porque se siente reforzada, ¿no? Por el recuerdo de su familia o por el recuerdo de la propia fortaleza. Este momento bonito, incluso que comparte construyendo este castillo al que le ayuda Meñique antes de estropear el momento para siempre. No voy a entrar ya en esto, pero también es interrumpido por el propio Robalito, ¿no? El propio Robert Arryn, que pues siendo el niño que es, viene, ve el castillo y con su muñeco pues viene a jugar y a destruirlo, ¿no? Porque su muñeco es un gigante y para adelante con la vida. Y tenemos toda esa escena de pues Sansa enfadada, Sansa rompe el muñeco sin querer, pero en su enfado, no en este enfado que os decía yo que está ella manifestando ahora mismo, pues a tomar por el culo, ¿no? Incluso tenemos esa escena de clavo la cabeza del gigante en mi castillo destruido. Entonces tenemos esta escena con Robalito que podríamos ignorar sin más, ¿no? Como un momento de simplemente, pues, se interrumpe la acción o se interrumpe ese momento incómodo que están teniendo Sansa y Meñique, pero a nosotros nos evoca a otra escena, una de esas escenas de Martin adelantando lo que va a pasar a través de una profecía, en este caso la del fantasma de Alto Corazón, que decía así, entre otras muchas cosas, decía: soñé con una doncella en un banquete con serpientes púrpura en los cabellos y veneno en los colmillos. Bueno, ya sabemos lo que es eso, ¿no? Y dice, y más tarde volví a soñar con esa doncella que mataba a un cruel gigante en un castillo hecho de nieve. Esta idea nos evoca directamente a la escena de este capítulo, ¿no? Esa misma doncella, es evidente que es Sansa, ¿no? Por la frase anterior, pues ahora aquí mata a este cruel gigante en un castillo hecho de nieve, es literalmente esta escena.
Creo que podríamos debatir, quizá como hicimos en el momento de la pregunta, si esto es simbolismo de algo más, ¿no? Si esto es quizá un presagio muy a futuro de Sansa, quizá pues matando al gigante que la acecha, que en este caso sería Meñique, ¿no? Como hablamos en el momento de la pregunta. Pero sea de forma metafórica a futuro o presagiosa a futuro o de forma literal, la profecía se ha cumplido aquí también en este capítulo, ¿no? Y siempre es interesante ver cómo hila Martin, sobre todo aquí, como lo ha hecho aquí durante todo este viaje de Tormenta de Espadas, cómo hila estas profecías, ¿no? Incluso en escenas que de otra forma quizá podrían haber sido más anecdóticas que otra cosa, ¿no? Como es pues un niño como Robalito con un peluche destruyendo un castillo de nieve que Sansa solo construyó para acordarse de su casa. Es fantástico lo del fantasma de Alto Corazón, porque como todas las profecías, como todos los presagios, ¿no?, que vemos en este libro, no sabes nunca por dónde te van a venir, y desde luego yo creo que cuando leímos esto en su día jamás nos hubiésemos imaginado con lo épico que suena, ¿no? El gigante, el castillo hecho de nieve. Tú te lo llevas a Invernalia, obviamente, te lo llevas a algo así, ¿no? Va a ser atacado por gigantes, va a haber aquí temas, ¿no? Y luego te das cuenta de que es esto, de que sí que es Invernalia, pero es una Invernalia de nieve, y de que el gigante pues no es más que un muñeco, ¿no? Y me gusta mucho que el autor también juegue con esas cosas, que no sea todos los presagios, todas las teorías son de grandes eventos que van a tener lugar, y tú como lector te estás devanando los sesos en pensar en qué contexto esto tiene sentido, cuando luego puede ser como realmente debería ser, ¿no? Cuando alguien, a ver, obviamente esto es si fuera real, ¿no? Pero cuando alguien recibe este tipo de imágenes, o como se ha tratado siempre desde la antigüedad, este tipo de personajes que tienen la capacidad de ver el futuro, siempre se dice lo mismo, que es que yo veo estas cosas, pero la clave está en la interpretación de estas cosas, ¿no? Es como, puede ser algo malo, pero también puede ser algo bueno. Yo veo una imagen, veo una escena, y luego la interpretación de esa escena nos puede llevar a una cosa u a otra, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que se hayan revertido esas expectativas con esta imagen del castillo y del gigante, porque sin duda las leyendas norteñas nos llevarían a gigantes de verdad, y en realidad pues era el muñeco de Robalito. En cuanto a Sansa en este punto de la historia, yo creo que se nos demuestra la teoría o la realidad, más bien, del cansancio por acumulación, porque es que hasta llega a decir que al menos Joffrey tenía buena salud, ¿sabes? Y es como, Sansa, necesitas descansar, cariño mío, porque no estás pensando bien, con claridad, pero tiene todo el sentido, ¿no? Después de haber sido prometida a un monstruo como Joffrey, de haber sido obligada a casarse con Tyrion, que realmente quizás no tuvo la oportunidad de conocerle tanto, y quizá en ese caso pues le hubiera parecido mejor, pero obviamente a ojos de ella sigue siendo otro monstruo a nivel físico. Y luego de prometerla a este niño que está al borde de la muerte con 10 años, es como, ¿pueden dejarme ustedes en paz y soltarme el brazo un rato? ¿No? Y está enfadada y está cabreada, y hace incluso esa comparación que yo cuando hemos leído el resumen ha sido un poco el anda, Sansa, piensa bien las cosas, pero luego pienso, es que está muy cansada. Es que al final la acumulación hace eso, ¿sabes? Que parece que como que la gota que colma el vaso no siempre es lo más grave que te ha pasado. Entonces es como ver a ese niño teniendo esas convulsiones y comportándose como se comporta, para ella es como la gota que colma el vaso. Y después de haber tenido esa ensoñación con Invernalia, lo que la impulsa a hablar con su tía, ¿no? Bueno, veremos luego, ahora hablaremos de cómo termina esa cuestión, pero siempre es bonito ver a Sansa animada por intentar vencer sus miedos y intentando hacer valer su opinión, ¿sabes? No le sale muy bien, no vamos a mentir, muy bien no le sale, pero sin duda me gusta mucho siempre que veo a Sansa y a cualquier otro Stark, pero especialmente a Sansa, acordarse de su casa, porque siempre se ha considerado como el personaje más desconectado de su familia, el que quizá es más distinta a los valores, ¿no? A las costumbres, incluso a la mayoría de su familia, excepto su madre.
siempre se ha visto como más desconectada, y ver cómo se acuerda de Invernalia me parece que es un punto muy importante para ella, porque forma parte de ese viaje, de ese arco, para volver a ser la loba que se murió cuando mataron a Dama, ¿no? Que yo siempre he dicho que la muerte de Dama tiene mucho más de simbólico que de real, porque es la desconexión de Sansa con los Stark, con la magia de los lobos, y hay que volver ahí, y ella está haciendo el viaje, y es un viaje que a mí me parece maravilloso a lo largo de los libros, la verdad. Lo es, sin ninguna duda, y creo que todos tenemos como esas ganas, ¿no?, de volver a ver a la Sansa Stark como tal. Ahora estamos entrando, de hecho hemos entrado en la fase Alayne, y creo que todos tenemos esas ganas de esa reconexión con lo norteño, ¿no?, con Invernalia, como le vemos hacer en este capítulo, en esas reflexiones bajo la nieve y la construcción de este castillo. Y decía esto ahora muy bien, Bea, que es este contexto el que le da esa fortaleza para intentar de alguna forma plantarle cara a su tía, a Lysa Arryn, en esa decisión de casarla con su hijo, pero quizá no sea el mejor día de Lysa Arryn, porque los días de Lysa Arryn ya no son muy buenos en general, pero es que lo que hace Petyr en el jardín, Beatriz, ese sí que es la gota que colma el vaso, en este caso el de la pobre Lysa Arryn. Sí, así es. Sin duda, es la gota que colma el vaso de Lisa, es la gota que colma el vaso de Sansa, porque Petyr tiene esa agradable capacidad de dar por saco a todo el mundo y joderle el día a todo Dios, vamos a decirlo, ¿no? La cuestión es que El sí, vivo especial. sí, efectivamente. Y es que esta escena que yo calificaría de bucólica, porque realmente tal y como se nos describe, es una escena preciosa de ella sentada en la nieve, con su vestido azul, amaneciendo, ¿no? Y haciendo este castillo, que es ese símbolo fantástico de su vuelta a la infancia y de esa reconexión con los Stark. Se ve interrumpido en un momento dado por Petyr, que en principio, y esto yo lo he comentado también en el resumen, parece tener esa buena intención, ¿no?, de ayudarla, ¿no?, a reconectar con eso, ¿no? Y vemos cómo le da consejos con los palitos, y le da consejos y le ayuda a hacer el castillo y haz los puentes así, no sé qué, y los invernaderos. Tú como lector no te fías una mierda, porque no es la primera vez que vemos a Meñique hacer algo inapropiado con Sansa, pero probablemente desde el punto de vista de Sansa es un poco, ¿no?, ostras, ¿no?, me está ayudando, ¿no? Por fin siento que alguien, ¿no?, está aquí conmigo y me apoya, porque es como ella decía, es que estoy aquí sola con mi tía, con mi primo el enfermo y con mi doncella que es una anciana y no tengo nada más, ¿no? Entonces tú ves eso y dices, pues mira qué bien, hasta que luego dices, pues mira qué mal, ¿no? Porque Petyr, pues como bien sabemos, se acerca a ella y la besa y la compara con su madre, y cuando ella intenta retirarse, él no la deja. Asqueroso todo, asqueroso, ¿vale? Habíamos visto que Lisa la estaba mirando por la ventana previamente, pero cuando ella mira al balcón, ya no ve a Lisa. Como que se queda un poco en plan, bueno, al menos no nos ha visto mi tía. Error, sí os ha visto, probablemente se haya ido mientras os estabais besando. O algún criado se lo haya dicho, que también podría ser, aunque da la sensación de que ella lo ha visto con sus propios ojos, ¿no? Tal y como habla. Sea como sea, durante la conversación que tienen Lisa y Sansa, una conversación muy tensa, una conversación en la que tú sufres por la integridad de Sansa, porque va increciendo, empieza siendo un no te preocupes, voy a buscar a una chica en el pueblo para que reciba tus azotes, solo quiero que me digas la verdad. La cosa va increciendo conforme Sansa lo va negando y conforme Lisa se va retroalimentando de todas las cosas que ha sufrido, porque se pueden decir muchas cosas de Lysa Arryn, y probablemente en este podcast se digan, pero lo que no se puede negar es que Lysa Arryn ha sufrido muchísimo. Lysa Arryn, de hecho, creo que ese sufrimiento es un poco lo que la ha desestabilizado, porque tal y como ella declara al inicio, ¿no?, todo el mundo ha llevado las riendas de su vida, excepto ella misma, y sin duda de las dos hermanas Arryn, de las dos hermanas Tully, ella es la que se ha llevado la peor parte, y eso yo creo que es innegable. Bueno, antes de la boda roja, obviamente. Después ya, quizá no tanto, pero desde luego toda su vida no ha sido regida por su padre, por su esposo, no le han dejado pues ser quien quería ser. Hasta el punto incluso de que por fin se descubre el gran misterio de Atanasia o Anatasia, o no sé cómo se dice,
que comentábamos hace unos capítulos, hace bastantes ya, con el tema de Hoster Tally, ¿no? ¿Quién era Atanasia? ¿Cuál era el nombre que repetía sin parar Hoster Tally? Pues efectivamente es esta hierba abortiva que le obliga a tomar a su hija para que pierda al bebé de Meñique. Lisa habla durante esta conversación con Sansa del momento en el que se acostó con Meñique por primera vez y en el que Meñique estaba tan borracho que la confundió con Catelyn, aunque ella no dice eso, ella dice que la llamó Catelyn, pero que era porque, no sé por qué, que estaba dormido, pero en realidad es ella la que se quedó con él, ¿no? Obviamente yo creo que Lisa sabe más de lo que dice, entiende más de lo que dice y era perfectamente consciente de lo que había, pero sin duda es un personaje trágico por pues, ese aborto que nunca ha superado, y con razón, la verdad, porque al final es como ella estaba embarazada del hijo de su amor verdadero, lo que para ella es su amor verdadero, que es Petyr Baelish. Su padre la obliga a abortar, la casa con un hombre muy mayor, que ni siquiera la quiere por ella misma, sino que la quiere por las espadas de su padre. Y eso pues daña su mente y hace que, pues, que después de tantos años, por fin cuando consigue estar con su amor verdadero, ¿no? A la que ve que la hija de su madre, la hija de su hermana, que es esa mujer que siempre despreció a Meñique, que siempre le hizo daño y que es el verdadero objeto de deseo de Meñique, lo besa, ¿no? Y entonces como que ella pierde ya un poco el norte. Yo no estoy justificando en absoluto las acciones de Lisa en este capítulo, quiero dejarlo claro, pero también creo que es un personaje que como digo esto, ¿no? Se hace mucha parodia de ella, se hace mucho, ¿no? Yo misma cuando hago la voz de Lisa siempre le doy ese toque de cucú bananas, pero hay que reconocer que es un personaje víctima de sus circunstancias, víctima de su época y lo que vendría a ser la mujer típica de esa época en realidad, mucho más que Kat, sin duda alguna. Es la mujer que se pliega a los deseos de ya sea su padre, ya sea su marido, no va a tener ella nunca la posibilidad de tomar decisiones. Hay otras mujeres que viven en ese canon, como puede ser Catelyn, como puede ser la propia Cersei, pero Catelyn cuenta con un marido que la entiende, la comprende, la escucha y cuenta con ella. Y Cersei, aunque tiene un marido violento y un marido agresivo, pues ha sabido moverse por la corte, ha sabido buscarse aliados y tiene, por supuesto, a su hermano, pues para cuando lo necesita, ¿no? Pero que esto dicho así parece hasta bonito, pero recordemos que es su hermano. Pero con Lisa no ocurre eso. Lisa está sola intentando proteger a su hijo, ni siquiera puede decidir cuál es el destino de su hijo antes de que lo manden antes de que lo manden con los Lannister, que es lo que querían hacer, ¿no? Entonces, ella es víctima de sus circunstancias, víctima de los hombres toda su vida, hasta el final, y por eso, aunque no hace bien en este capítulo, sin duda es una figura trágica que hay que al menos empatizar. Yo empatizo mucho con ella y entenderla, ¿no? Porque es una existencia bastante dura. Bastante. A mí es que me parece muy adecuado el título que puso Berta en el guión de La trágica vida de una mente obsesionada. Creo que concuerdo muchísimo con las cosas que ha dicho Bea en su análisis de toda esta escena. Y el hecho de... Lo decíamos al inicio, ¿no? En este capítulo se nos develan muchísimas respuestas y muchísima información que teníamos en pendiente de cosas que han pasado previamente, como muy bien decías, pues todo lo de Atanasia, el por qué Hoster Tully tenía como esta losa en la espalda sobre lo que había hecho con su hija, pues se nos revela de que Lysa y Meñique pues habían tenido esta relación sexual después de la borrachera del mismo, y el hecho de que se nos deje bastante, o sea, para mí es bastante claro que dentro de su borrachera Petyr creía que se estaba acostando con Catelyn. Es fuerte, o sea, porque eso marca a Lysa para siempre. O sea, yo creo que siempre nos hemos reído porque lo hemos visto en diferentes películas, en diferentes series, e incluso
a uno que otro nos puede haber pasado de llamar por el nombre de otra persona a alguien. Y siempre queda como ese momento muy, muy incómodo. Pues imaginaros a esta señora que está totalmente obsesiva con Meñique. O sea, para ella es que incluso el momento en el cual nos reíamos mucho en el resumen de es que ha bailado 6 veces, que yo las he contado. La obsesión de esta señora por Petyr es una cosa muy jodida. Y el ver cómo al sentir amenazada su relación con esta persona, al ver pues, todo lo que ha pasado en el patio, no sabemos de hecho si ha visto el beso o no. Sabemos de que durante un momento, cuando está Sansa haciendo el castillo y demás en la nieve, ella sí que está viendo, pero en el momento del beso se gira la cámara, por así decirlo, y Sansa mira al balcón y dice que Lysa ya no está. No sabemos si lo ha visto o no lo ha visto, si se lo han contado. Yo creería que lo ha visto y que el hecho de que esté con todo y que... A ver, cuando alguien va a dar un beso se nota quién tiene la iniciativa, ¿no? Y en este caso se nos describe de que Sansa queda completamente en shock cuando pasa esto. Entonces, el hecho de que si Lysa lo vio de primera persona, es evidente que tuvo que haber notado cómo la iniciativa del beso era de Petyr, no de Sansa, y que sin embargo, frente a su obsesión, ella esté convencida de que no, ¿qué has hecho tú? ¿Por qué te le intentas meter en la cabeza? X y Y. Como además, en toda esta situación, tenemos el hecho de que ha puesto a Marillion a cantar. Porque esa es otra. Recordemos que Lysa está acusando a Sansa directamente. Tiene guardias apostados en la puerta y a Marillion cantando para que no se escuche desde fuera lo que ella está haciendo. Entonces, es eso, es una obsesión, una toxicidad, una cosa que lleva a un montón de situaciones y a un montón de momentos, además, ya lo hablaremos más adelante, pero ella empieza a soltar información que no debería soltar por su misma rabia y por su misma obsesión. No sé, me parece fantástico el desarrollo que se le da a Lysa en este capítulo, que evidentemente, al ser su último capítulo, es normal que tiren toda la carne en el asador, pero vamos, totalmente increíble todo lo que pasa y sobre todo aplausos a mi compañera Beatriz por hacer una Lysa tan convincente en nuestro resumen. Muchas gracias, compañero. Fue difícil, acabé cansada, la verdad, de tantos cambios de humor. Imagínate Lysa, que ha vivido esto toda su vida. Lo cansada que debe de estar. Está cansadísima, Lysa, pobrecita. Pero es que tenéis toda la razón. Al final, o sea, Lysa sabes que es un personaje bien construido cuando, aun haciendo todo lo que hace en este capítulo y aun revelando todo lo que ha hecho, que es heavy de cojones, ¿no? Ahora hablaremos, aun así sigues sintiendo lástima, ¿no? Lástima, pena, empatía, como queráis llamarlo. Algo te hace sentir, porque es imposible ver a una persona tan rota que incluso en su momento, ¿no? En el momento en el que está haciendo algo tan horrible como lo que le está haciendo aquí a Sansa, cuando ella explica cómo ha sido su vida o cuál ha sido su percepción, ¿no? de las cosas que ha tenido que vivir, es que para mí es imposible no sentir esa lástima. Es un poco lo que hablábamos, salvando las distancias, lo que hablamos en su día con el personaje de Shae, ¿no? Que siempre decimos, se puede ser víctima a la vez que se puede ser, ¿no? Hacer cosas malas. Es decir, no son elementos incompatibles. Y aquí Lysa está haciendo cosas malas, está revelando que hizo cosas muy, muy, muy malas, y aún así sigue siendo una víctima, ¿no? Entonces está esa, sin justificar todo lo que hacen y muchísimo menos, está esa empatía, que yo creo que es casi inevitable de decir, la vida que ha tenido que soportar esta mujer, ¿no? Que si su mente está completamente rota no ha sido, ¿no? por generación espontánea, sino por todo lo que le ha conducido hasta aquí, sea el
el aborto forzado que le hizo su padre, o el hecho de tener que casarse con Jon Arryn en contra de su voluntad, o esta obsesión malsana que tiene con Meñique, que no deja de ser un putito psicópata que la ha utilizado toda su vida, ¿no? Entiendes a Lysa, entiendes cómo ha llegado a ser la persona que es, y entiendes, ¿no?, que cada vez que en sus palabras se transmite esta tragedia, eres capaz, ¿no?, de entender lo trágico de todo ello. Lo que sigue sin dejar de convertirla también en victimaria pues de todo lo que hace y que ahora hablaremos, ¿no? Pero quizá ahí reside para mí la gracia del personaje, ¿no? En esa dualidad de es ambas cosas a la vez, ¿no? Y puedes verla caer por la barranquilla y sentir alivio, y al mismo tiempo un minuto antes estar sintiendo lástima por la vida que ha tenido, y un minuto después de que se cayera de la barranquilla decir: Meñique ha sido un hijo de puta y le jodió la vida a esta mujer desde el día 1 hasta el final, ¿no? Meñique y otras personas como Hoster Tally entre ellas, ¿no? Entonces es completamente... No sé, a mí me gustan los personajes así, ¿no? Que tienen esta parte... No tiene por qué ser de víctima, pero digamos que tienen esta parte con la que puedes empatizar, y luego tienen también sus grandes defectos, ¿no? Y Lysa tiene muchísimos, por las cosas que hace, ¿eh? No yo tanto por la persona que es, sino por las cosas que hace por Meñique o por quien sea, ¿no? Entonces aquí en el momento en el que pilla a Sansa y la culpa de lo que, como muy bien decía Santi, ella lo ha visto perfectamente. Igual que se nos deja entrever ¿no?, que ella ve perfectamente lo que Meñique sentía por Kat, incluso que se nos revele que, ¿no?, Meñique dejó el nombre de Kat en esa primera noche. Ella sabe todo eso, ¿no? En su fuero interno lo sabe y es consciente de cuál es la realidad, pero muchas veces se niega a aceptarla, ¿no? Aún sabiendo la verdad, hay un bloqueo ahí a la hora de negarlo, ¿no? Negar la realidad que también conoce. Entonces, con el beso de Sansa va a pasar lo mismo. Ella lo vio, ¿no? Si se nos escribe a Lysa en esa ventana es porque Lysa vio en directo ese beso suceder, y aún así se niega a aceptar esa realidad porque es demasiado dura, ¿no? Porque, como ella muy bien dice, las cosas que ha hecho para llegar a este momento que ella tanto había soñado, ¿no?, que es estar con la persona a la que ama, no puede aceptar que para ella se rompa de esta forma. Entonces es muy, muy duro lo que tiene que vivir ella en esa mente, ¿no?, que a la vez que conoce la realidad la intenta negar por todos los medios. Entonces yo siento lástima, la verdad, por Lysa Arryn, muy a pesar de que luego valoras las cosas que hace y dices, bueno, y no me refiero solo a lo que le hace aquí a Sansa, que la pobre me hace mucha gracia, es trágico y tenso todo, pero me hace mucha gracia el momento en el que por fin consigue soltarse y lo primero que hace Sansa es agarrarse a una columna, lo cual sí sería yo. En plan, oh, Dios mío, no me vais a sacar de esta columna en 2 días, para yo reafirmar. Después de haberse agarrado del pelo. Sí. Recordemos que primero le agarra la trenza y luego se agarra la columna. ¿no? Pobrecita mía. No, yo de la columna no me muevo, vamos. Para reafirmar que estoy en suelo firme, no me muevo de ahí en 2 días. El caso es que, pues precisamente, ¿no?, vamos a hablar de lo que, ya no solo lo que hace aquí Lysa Arryn, sino de lo que revela, que quizás sea lo más importante, ¿no? Porque se nos revela esa verdad, Santi, que llevábamos queriendo descubrir desde Juego de Tronos, que de hecho en primera lectura dimos por supuesto una respuesta equivocada, ¿no?, que quien había matado a Jon Arryn eran los Lannister o Cersei, y aquí se nos revela que estábamos muy, muy equivocados. Como decía, entre más entra Lysa en esta espiral de conspiranoia y de obsesión, empieza a soltar verdades. Empieza hablando de esa relación sexual, del hecho de que estuvo embarazada, del hecho de que la hicieron abortar, del hecho de que su padre le dijo que Jon Arryn la iba a recibir y que era la única forma de que se pudiera casar con alguien porque ya estaba pues mancillada. Y a partir de ahí, cuando llega Meñique,
De hecho, él empieza a decir en plan de no, recuerda que hay cosas que no podemos decir. Por favor, venga, no sigas por ese camino. Y ella empieza, ¿no? Me encanta él. ¿Has bebido vino? Exacto, él, ¿te has Meñique, pasado de copas ¿has de vuelto nuevo? a beber vino? Puede que sí, no te digo yo que no, porque la propia Sansa dice que huele a vino, ¿no? Pero quizá ese no sea tu problema, Petyr Baelish, ¿sabes? Quizá el problema sea, bueno... Sí, en plan, el estado alcohólico de Lysa es el menor de sus problemas, caballero. Pero la cosa es esa, la cosa es... Empieza a hablar como ella ayudó a Petyr para su primera asignación, como ella le puso en buenas palabras con Jon Arryn para que se lo llevaran a desembarco, y a partir de ahí, pues... Ah, no, y las lágrimas. Ah, pero recuerda, tú me dijiste que usara las lágrimas. O sea, bailando todas las cosas que van pasando para soltar información al respecto de las cosas que ha hecho Meñique. Y llegamos a ese punto en el cual habla sobre esas lágrimas de Lys que puso en la bebida de Jon Arryn por petición de Meñique, con la promesa de que si se quitaban a Jon Arryn de en medio iban a por fin a estar juntos, que es lo que ella siempre ha querido y es la obsesión de su vida. Y pues vemos que Sherlock Stark murió por culpa, una vez más, de todas las formas posibles, por culpa de Meñique. Uno, por confiar en él en la corte. Dos, porque ya de por sí él había amañado las cosas para matar a Jon Arryn y, consecuencia de esto, entrar en toda esta espiral de cosas que pasan en el primer libro. Pero es eso, es un revelación de secretos tras revelación de secretos, y ya llega un punto en el cual ha salido toda la liebre de la madriguera, por así decirlo, y es el momento en el cual vemos ese, has bebido vino, ven, deja a Sansa en paz, no ves que es una chiquilla, ven aquí mi tontita esposa, abrázame. Y llega un momento que para mí fue el típico momento de quedarte en primera lectura súper choqueado. Ese momento de abrazarla, decirle, ay, mi tontita, mi celosa esposa, yo solamente he amado a una mujer. Y Lysa diciendo, ¿en serio? ¿Solamente me has amado a mí? Y le dice, no, a Cat. Y la tira por la puerta de la luna. Que además, recordemos, a diferencia de la serie, la puerta de la luna de la serie está en el suelo. En cambio aquí es una puerta lateral hecha de arciano. Que ojo donde nos enteremos de que desde cualquier tipo de formación de arciano Bran pudiera ver cosas, no solamente los que tienen cara. Y entonces podríamos tener ahí otro testigo ocular de todo lo que ha pasado. Pero es eso, es un momento de shock de... No, si yo a la única persona a la que he amado siempre es a Catelyn. Y con eso es otro momento de estos de las cosas que hacemos por amor de Jaime. Y tirar a Lysa al vacío. Y sepultar con ella toda la información. En ese momento, pues nos quedamos en shock. Y Meñique actúa de una manera... Es que... aquí es donde te das cuenta de lo mala pécora que es este personaje, porque sin despeinarse ni un pelo se da la vuelta, le dice a Sansa, ve y abre la puerta, que entren los guardias, porque este bardo ha matado a mi esposa. O sea, en un plumazo se ha quitado de encima a Lysa Arryn, que tenía toda la verdad sobre las cosas que había hecho Meñique, que además, víctima de su reacción del momento, ha sacado toda la información a flote, se la quita ya en medio y se quita de en medio a Marillion, que es la otra persona que ha escuchado toda la información y la otra persona muy importante que está igual de obsesionado con Sansa que está él. Entonces, nos quitamos a estos dos personajes del medio y la única que queda es Sansa, pero evidentemente él sabe que Sansa por el momento no va a hablar, porque uno, Sansa está en shock, dos, tampoco le interesa porque vamos a ver cómo empieza este aprendizaje de Alayne, de Sansa, con Meñique y todo lo que vamos a ver del Valle
En los libros siguientes vamos a ver a todo lo de la Casa Royce, vamos a conocer a la maravillosísima Miranda, que ayer, que cuando estábamos grabando el resumen, lo decía Berta off micro, ¿no? Qué poquito nos queda para conocer a Miranda y qué bien nos cae en este podcast este personaje. Así que entra este momento de la última puntada para dejar a Sansa totalmente bajo su ala. Y a partir de aquí, pues entrar ya de lleno en todo este arco del Valle, de Meñique, de todo, pues, todo lo que sabemos que va a pasar, incluyendo Harry el Heredero y demás y demás. Eso evidentemente será cuestión de otros libros, de otras temporadas, pero creo que como final de capítulo de Sansa y como final del arco de Sansa en Tormenta de Espadas, que se nos revele toda esta información de esta manera, además, porque es que todo está muy pensado. Cada línea, cada expresión, cada gesto, tanto de Lysa como de Sansa como de Meñique, están escritos, pues evidentemente, con el gusto que nos tiene a nosotros Martin acostumbrados y el por qué hacemos este podcast, porque estamos enfermitos y obsesionados con su saga. Pero me parece un broche, un cierre muy redondito para el arco de Sansa de Alayne Piedra en este libro. Estamos aquí en este momento casi de inflexión, ¿no? Porque entre este capítulo y el en el que vengan los señores recursadores a preguntarle qué pasó y tal, Sansa tiene que tomar una decisión, ¿no? Que es la de defender o no a Petyr Baelish. Pues como dice Santi, tendremos que esperar a otra temporada, otros libros para ver cuál es la reacción de Alayne en este caso. Pero aquí vemos este momento trágico, ¿no? O sea, aquí Meñique se corona. Sí, ya lo teníamos como ¿no? Uno de los psicópatas de esta saga. Aquí se vuelve a coronar como ello. El personaje de Lysa acaba, pues como vivió de forma trágica, ¿no? Con esa revelación de que la persona a la que ha amado toda su vida y por la que lo ha dado todo, siempre, incluso ha asesinado por él, ¿no? Como revela que hizo con Jon Arryn, no solo no la quiere, sino que nunca la ha querido y siempre ha querido solo a Cat, ¿no? Por encima de ella, que es quizás su mayor inseguridad. Entonces que Meñique se tome el tiempo no solo de asesinarla de esta forma, sino de que se vaya, ¿no? De que el último pensamiento que tiene Lysa es el darse cuenta de todo eso. Es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Es mega turbio, ¿eh? O sea, que condenes a muerte a una persona y que mientras va cayendo lo único que pueda pensar es todo lo que he hecho y todo lo que he pensado en la vida ha valido para nada porque la obsesión de este señor era mi hermana. Es turbio y es a turbio nivel de humano cojones. es monstruoso. Es decir, es lo peor que le puede hacer Meñique a esta persona, se lo hace. Se lo ha hecho toda su vida y ahora corona esta tragedia con este momento, ¿no? de Solo Cat. Por eso la frase de Solo Cat es tan poderosa, ¿no? Porque los lectores sabemos lo que eso implica para Lysa Tully, ¿no? Entonces, bueno, pues es Meñique siendo el psicópata, ¿no? Que siempre ha sido, porque le da igual todo lo que no sea él. También es bastante reflejo de lo que va a ser Sansa a partir de ahora, porque si no nos había quedado claro con la escena del beso asqueroso de la nieve, ¿no? Ese forzar a Sansa a besarla y justo después hacer esa comparativa con lo que era Catelyn y lo que puede llegar a ser Sansa, aquí es un poquito el refuerzo de esta idea, ¿no? Es voy a priorizar salvar a Sansa, que es para mí ¿no? De una forma retorcida el juguete que tengo ahora y además el recordatorio de la joven Catelyn, ¿no? Voy a priorizar salvar a esta chiquilla por sobre esta mujer que encima, como bien decía Santi antes, es un cabo suelto, ¿no? Es una persona que no es estable y que sabe demasiada información sobre cosas que he hecho en el pasado. Entonces, a la vez que se libra de ese cabo suelto que es Lysa, una
una persona que ahora mismo lo acaba de demostrar, no es confiable en tanto en cuanto en estos pues momentos de tristeza o furia va a revelar, ¿no? Cosas que no debería revelar. Entonces, al mismo tiempo que elimina ese factor, prioriza salvar a su actual objeto de deseo, que es esta niña de 13 años. Todo bien con este señor, ¿no? Bueno, una joya de hombre y de ser humano donde los haya. Entonces, a nivel humano es horripilante, a nivel narrativo es pic, ¿no? Este es uno de esos capítulos de Tormenta de Espadas en el que tú lo lees por primera vez y te caes de culo. Por todo, ¿no? Por todo lo que pasa. Ya en el beso estabas catatónico y luego viene Lysa Arryn y monta esta escena en la que está a punto de tirar a Sansa por la barranquilla y luego revela la verdad, ¿no? Hace el drop bomb de la verdad del asesinato de Jon Arryn. No solo del asesinato de Jon Arryn, sino no, me dijiste que escribiera a mi hermana y que le dijese que los Lannister tal. Que es no solo mataron a Jon Arryn, sino que iniciaron todo el conflicto Stark-Lannister que hemos visto desde el día 1 de Juego de Tronos. Fue una semilla plantada por el propio Meñique a través de esa carta. ¿Os acordáis de ese momento de juego infantil, ¿no? Que tenía Catelyn en los primeros capítulos de Juego de Tronos, que había una caja con un fondo en un idioma escrito que solo ellas dos entendían, dando a entrever que Lysa estaba asustadísima? Pues todo eso era una patraña elaborada por Meñique, ¿no? Todo ese miedo instalado en el corazón de Catelyn, que luego Catelyn instala en la mente de Ned también, ¿no? Ese miedo compartido a lo que pudo pasar a Jon Arryn y lo que les podría pasar a ellos. Todo eso nace de Meñique, de una idea de Meñique. Entonces, siempre hablamos como este marionetista, ¿no? Y es normal que los lectores nos hayamos, no sé cómo decirlo, que los lectores hayamos acabado con esta impresión de Meñique en tanto en cuanto ha sido artífice de una de las líneas argumentales de conflicto, ¿no? Que es el tema Stark-Lannister. Y por eso entramos, creo, los lectores muchas veces en paranoia de Meñique está detrás de todo, ¿no? Que cuando pasa algo, Meñique está detrás de esto. Porque esta revelación que se hace aquí es lo suficientemente poderosa para marcarnos como lectores, ¿no? Es un Meñique estuvo detrás, ¿no? No solo de Jon Arryn, sino de todo el conflicto Stark-Lannister. Y eso no lo puedo superar, ¿no? Yo como lector. Entonces creo que por eso también se nos da se nos queda esta sensación a los lectores de, primero, hay que tener cuidado con este hombre, que eso está claro. Y segundo, cada cosa que pase voy a intentar corroborar que Meñique no esté detrás. Y lo trágico es que a veces lo está. Así que, bueno. Ay, Dios mío, es lo que decía Santi al principio, ¿no? Ha subido muy alto este señor, ha generado muchísimo caos este señor, quizá el que más caos ha generado en toda esta saga. Esperemos que su caída sea, ¿no? Desde tan alto, sea lo suficientemente fuerte para que se volatilice, ¿no? Su existencia en todos los sentidos. Dicho esto, vamos a pasar a la sección de presagio o teoría, porque hablando de monstruos y enemigos en las sombras, es el propio Meñique, ¿no? Santi, el que dice que, bueno, que Invernalia ha resistido a enemigos mucho más temibles que él, lo cual, debatible, diría yo. Frase como tal es: cuidado, Invernalia ha resistido contra enemigos mucho más temibles que yo, porque es Invernalia, ¿verdad? Esto cuando estamos viendo la construcción del castillo de nieve de Sansa. Creo que esto nos habla bastante de dos cosas. Uno, de Meñique como una persona, como agente del caos, que ya se ha cobrado la vida de una persona importante para la casa Stark, como es Ned. Y también de cómo muy probablemente Invernalia sobreviva a todo lo que pase en esta saga. Porque creo que también es muy importante eso. Nos lo mostraba incluso la propia Juego de Tronos. Cómo aún pasando todo lo de ese capítulo 3 de la última temporada, donde dejaban Invernalia en un estado de forma bastante triste, cómo en los libros nos muestran de que Theon Greyjoy y el mismo Ramsay queman totalmente Invernalia. Invernalia es más
que solamente los cimientos como tal del castillo, ¿no? Y cómo demuestra lo que es el norte, su poderío, lo hemos hablado en ocasiones previas, ¿no? Como las tradiciones tan arraigadas que tienen, va a poder pasar por encima de todo esto y al final de la historia tener una reconstrucción, tener pues un nuevo día, ¿no? Poder llegar a ese sueño de primavera del final y que siga estando en pie. Y como lo decía al inicio, pensando a esto también como Meñique como un villano importante, pues plantearnos, como muy bien nos indica Berta en el guión, si hay enemigos peores que Meñique para lo que es la familia Stark y para Invernalia. Yo creería que sí. Creo que en este punto Ramsay Bolton, por decreto, va a llegar a ser una amenaza como tal para Invernalia y para la casa Stark o para su asentamiento. Va a ser un enemigo complicado, porque al final yo de Meñique espero lo que decíamos al inicio, ¿no? Que en algún momento todas sus mentiras le alcancen y tenga una caída espectacular, mientras que gente como Ramsay, a Ramsay no le importa su legado más allá del hecho de la destrucción para muchas cosas. Entonces, para ese tipo de personas tan retorcidas, porque yo creo que Ramsay no será tan inteligente como Meñique, pero sí que es bastante más sanguinario. Y a ese tipo de personas, digamos que tienen la realidad bastante más distorsionada y les importan mucho menos cosas. Entonces el hacer daño por hacer daño, ya vemos lo que le hace a Theon. Y bueno, ya veremos si en los libros tenemos esa batalla de bastardos o esa reconquista del norte por parte, bien sea del ejército de Stannis, por parte de Jon Nieve cuando reviva, porque sabemos que evidentemente va a revivir. Así que, frente a eso, creo que Meñique ha sido un gran enemigo, pero no creo que sea el último enemigo, sobre todo teniendo en cuenta que para lo que es Invernalia como tal, no para la casa Stark, para Invernalia como tal, si la batalla por el amanecer se llega a liberar ahí arriba, pues va a tener que ver a la maldad real a los ojos, a la maldad que no tiene humanidad a los ojos. Y eso para mí es mucho más heavy que cualquier Ramsay, cualquier Theon, cualquier Meñique que simplemente sean humanos y como humanos puedan destruir las cosas. Pero bueno, vosotras compañeras, ¿qué pensáis al respecto? ¿Hay peores villanos? ¿Y de qué manera va a afectar esto a Invernalia como territorio? A ver, yo creo que precisamente lo que está claro es eso, ¿no? Que los principales villanos para mí son los caminantes blancos y todo lo que eso supone. Es decir, sin duda alguna, porque es un enemigo con el que no se puede razonar, que no se puede traicionar, que no puedes buscar sus puntos débiles a nivel emocional, como puede ser el caso de Meñique. Es decir, no, para mí un enemigo no humano me parece el peor enemigo de todos, ¿no? Más allá de eso, yo sí creo que Meñique es peor enemigo que Ramsay, en mi opinión. Es decir, Ramsay es más brutal, Ramsay es más destructivo, pero quemar Invernalia lo puede hacer todo el mundo. A la vista está, ¿no? O sea, ya lo han hecho y ¿quién? O sea, que es como la persona más random de todas. Es decir, de alguna forma, ya traicionar a Invernalia lo hizo Meñique. Sí que puedes quemar Invernalia, pero yo creo que precisamente Invernalia no es tanto el castillo como el legado y la familia. Y de momento quien ha hecho más daño a esa familia es Meñique a través de los Lannister, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo creo que Meñique es esa persona que
que estando en la sombra y que con buenas palabras y que parece que tal, es peor enemigo para el legado de los Stark y por lo tanto para Invernalia como tal, ¿no? Obviamente las cosas han cambiado un poco en el momento en el que él deja entrever esas emociones o esos sentimientos que puede tener hacia Sansa y lo pueden convertir en un enemigo más débil, pero eso no significa que no sea un enemigo en el sentido de a considerar y que incluso siga siendo el peor enemigo, aunque tenga sentimientos por Sansa. Yo creo que Meñique tiene los objetivos muy claros y que si cae no será porque de repente su personalidad caiga, ¿no? Porque está pillado por Sansa, por decirlo así, ¿no? Eso no va a pasar. Creo que simplemente el hecho de sentir algo por Sansa hará que en algún punto cometa un fallo. Un fallo que probablemente del que se aproveche Sansa, ¿no? Pero por el resto creo que va a seguir siendo el mismo tipo de persona. No es que se vaya diluyendo su personalidad por lo que pasa con Sansa, sino que simplemente no estará tan atento y en algún momento cometerá un error que Sansa verá, ¿no? Y que después de haber aprendido de él, ¿no? Pues se le vendrá en contra. Entonces, mi opinión, más allá de los caminantes blancos, no habrá otro enemigo peor que Meñique, porque os digo, aunque Ramsay sea lo que sea, al final Ramsay en la serie se nos presenta como un personaje como más taimado, más inteligente, que no digo que no lo sea en los libros, ¿no? Pero recordemos que en los libros es una bestia asesina y cruel, pero no tiene ese aspecto que le quisieron dar en la serie con el actor este que ahí me chifla, no me acuerdo cómo se llama, Ewan Ryu me parece, que es mucho más, no tiene ese aspecto más como más taimado, inteligente, ¿no? Es distinto en los libros que en la serie. Entonces yo creo que no, que en este caso Meñique es peor. Es peor por todo lo que ha hecho y probablemente por mucho de lo que hará, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo. Será por enemigos. Será por enemigos de la casa Stark y de Invernalia. Es que, vamos, están todos en su contra, pobrecito. Y eso que decían que Invernalia estaba ahí en el norte y no le importaba a nadie, ¿sabes? Que era como, meh, es un castillo ahí que está ahí y no le importa a nadie. Joder, pues para no importarle a nadie, madre mía, la que han liado. En fin. Literal, es la casa con más, no sé si decir con más enemigos, pero sí a la que los enemigos que tiene más le, ¿no? más le han afectado. Partiendo de la base de Meñique hacia lo que él genera, ¿no? De los Lannister y lo que luego va creciendo a partir de ahí. Los Frey, los Karstark, los Bolton, ¿no? Todos golpean fuerte a la casa Stark, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si considerar que Meñique es el peor. Quizás sus acciones sí que son las que más caos han generado y destrucción han generado a esta familia. Quizás no por su mano directamente, pero sí, ¿no? Alentando quizá a estos otros enemigos o dándole la oportunidad a estos otros enemigos de llevar a cabo esta destrucción. Hablo directamente de la casa Lannister, ¿no? Que al final es pues, la que lleva a cabo la boda roja, por ejemplo, o incluso de los Bolton, que son los que llevan a cabo la quema y destrucción de Invernalia, ¿no? Entonces se ha hecho mucho daño a la casa Stark. No todo es responsabilidad de Meñique, ni muchísimo menos. Es decir, los Lannister y Bolton y etcétera tienen agencia propia, ¿no? Para decidir las cosas que hacen. Pero sí que es verdad que Meñique también ha estado detrás de, digamos, como decíamos antes, de la semilla de todo este conflicto, ¿no? Entonces es difícil de valorar. Lo que sin duda innegable es que en la casa Stark, Dios mío, cuánto ha sufrido esta gente y lo que le queda por sufrir en el futuro. No sé si de cara a futuro veremos a Meñique generar más destrucción de la que ya ha hecho. Creo que lo que le ha hecho a la casa Stark ya es lo suficientemente grande. Y quizás, como decía Santi, por ejemplo, el hecho de ahora haber generado este caldo de cultivo en el que otros personajes que ya son de por sí incontrolables, como es Ramsay Nieve, ¿no? Por ejemplo, Ramsay Bolton, perdón, pues ellos sí lleven a cabo una destrucción mayor en adelante, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que habéis dicho, lo que habéis mencionado los dos muy bien, de que al final todos estos son enemigos humanos y tenemos a uno que no lo es, ¿no? A eso, la amenaza de los otros, muy pendiente de la llegada al norte y creemos también a
a Invernalia. Dicho esto, vamos a dejar por aquí este capítulo, el que supone el penúltimo de Tormenta de Espadas, así que solo nos queda el epílogo, Dios mío, y el epílogo que se viene, así que bueno, agárrense porque siguen viniendo curvas incluso en el último momento de Tormenta de Espadas. Por nuestra parte, nosotros nos despedimos aquí. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura, Álvaro García y Chago, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Quezada, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Juan y Elena, Jorge de León y Kevin Cid. Muchísimas gracias a quienes os he mencionado, de los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.